Muy buenos días, estimados hermanos. En esta hora le damos gracias una vez más al Dios Todopoderoso, a quien nosotros nos debemos, porque somos creados por Él y salvados por Él, en su infinito conocimiento y amor hacia su creación, amparado en esa fe y en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. La palabra dice: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús no estamos destituidos, porque el Señor prometió perdonar todos nuestros pecados, tanto como los pecados de Israel como los pecados de nosotros. No practiquemos el pecado, pero si alguno, dice la palabra, pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, para defendernos delante del Padre, diciéndole al Padre: yo pagué por ellos, por su sangre, mi sangre derramada he pagado. Y en ese espíritu, mis hermanos, sabiendo que tenemos una salvación segura por gracia, porque es segura, así lo prometió el Señor, vamos a dar el mensaje de este domingo. Le he dado un título a este mensaje que tiene que hablarse de la preexistencia del Señor, la vida eterna de las promesas del Señor y la reconciliación que se menciona también, la menciona el Señor, sus apóstoles la escribieron, entre el pueblo de Dios con un pueblo no de Dios, pero que ahora es pueblo de Dios, porque por gracia hemos sido injertados en la verdadera raíz que es Jesús. Amén. Para eso vamos a leer el capítulo 6, verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Recuerden que el título anterior sobre esta línea de mensaje que estamos dando, que en este caso lo estoy dando a Drúbal Mendoza, habíamos hablado de obras y señales. Ahora, con estos tres títulos de concepto, no se niegan las obras y las señales, continúan. Recuerden que el Señor convirtió pan, multiplicó los panes, multiplicó los peces como obra mandada por el Padre que Él hiciera, porque el Padre con el pueblo de Israel no fue Moisés prácticamente el que da el pan, lo da el Padre y usa Moisés. Pero en este caso, también el Señor va al Padre, pero Él es el Hijo y Él está dando directamente un pan que ellos también lo comieron y quisieron, en este versículo 26 del capítulo 6 de Juan, que estamos leyendo. Y entonces dice el Señor: no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, Dios le dio el pan ahí a Jesús y se sació. Pero vamos a seguir leyendo y vamos viendo este concepto clarísimo que el Señor y de función que Dios está dando, ¿no? Trabajad no por la comida que perece. O sea, el Señor consideraba que eso que Él le estaba dando, eso perecía. Como perecía lo que fue dado en el desierto. No era eterno. Lo eterno lo vamos a ver en otros puntos. Sino por la comida a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, que si ellos hubiesen comido la comida eterna con Moisés, o ellos mismos con el pan que el Señor multiplicó, ya no tendría el Señor que mencionar este mensaje, pero sí lo menciona. Y dice: entonces le dijeron:
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Qué profundidad de enseñanza para ese momento, para ese grupo de personas que estaban allí, que seguían al Señor y escuchaban lo que el Señor hablaba, realmente a las obras que tenemos ahora. Puede ser que nosotros ya muchos a lo mejor no dominan este tema, a lo mejor sí, y se entiende al momento, y quizás no lo voy a leer porque ya lo leí, no. Pedro decía que él sabía que lo que escribía lo volvía a escribir, pero él decía que era mejor volverlo a recordar para que no se nos olvide la palabra de Dios ni su ley. Entonces, esta es la obra, le dice el Señor. Y luego le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras hace? Fíjense que ellos usan mucho las señales, los judíos y toda la gente, los eruditos, eran personas que descansaban en señales, vivían en señales. Su vida espiritual estaba basada en señales. Con eso se alimentaban. Y ellos le hacen aquí eso porque ellos querían ver que Cristo hiciera algo. Y algo de acuerdo a la visión que ellos tenían de señales de Dios. Porque el Señor empieza aquí a hablar claramente de esas señales. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí inmediatamente el Señor les rompe toda esa cadena que vienen ellos creyendo de que ese pan que dio Moisés era un pan de vida. No, eso es un pan preparado, un pan para noble, dice la Biblia, que el hombre comió pan de noble, el pan que Dios dio. Pero no era el pan eterno que saciaba el hambre eterna. Y el Señor se lo dice. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nosotros estamos claros cuando recibimos al Señor, nosotros no tenemos sed espiritual ya, tomamos de esa roca que es Cristo espiritual y nos sació y nos llenó en nuestro corazón, y por su gracia vivimos y somos salvos. Mas os digo que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. La fidelidad de Dios, de Jesús. Jesús nos dice que el que viene a Él no le echa fuera. Usted vino al Señor y el Señor lo está sustentando, hermano. Todos los años que usted tiene en el Señor lo ama. El Señor quiere cada día más enseñarnos, porque dice que seremos enseñados por Dios. Tengamos esa confianza en el Señor por su reconciliación con nosotros. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Era importante, nosotros decimos, sea tu voluntad, Señor, pero muchas veces no sabemos, no la conocemos. En cambio, Jesús sí conocía la voluntad del Padre, porque Él lo definía en varios puntos que nosotros leemos, como decía, esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que Él envió. Y Él siempre había haciendo
como Él dice en su palabra, lo que al Padre le agrada, dice su palabra. En el capítulo 8, a partir del verso 48, vamos a leer sobre la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ahí está utilizando el Señor también su autoridad, la autoridad de responderle en el momento adecuado a esta persona por lo que estaban expresando, porque estaban blasfemando en ese momento. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí estaba hablando un atributo para la eternidad, guardar su palabra. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Amados hermanos, ahorita estamos escuchando esta predicación y estamos, en este caso, mi persona predicándola. Estamos guardando su palabra. Estamos enseñando el evangelio como nos mandó el Señor, a testificar de su palabra, a ser testigo cuando recibimos al Señor, de otros que nos predicaron antes a nosotros y otros le predicaron a los que nos predicaron a nosotros. Y así es una cadena desde ante la fundación del mundo, cuando estaba Dios en Cristo Jesús reconciliando el mundo, que lo vamos a ver nosotros en la palabra de Dios. Hemos predicado sobre el tiempo de los gentiles, sobre la plenitud de los gentiles, y hemos predicado sobre si ya se cerró la puerta. Tenemos entendido que hasta que no se cuente el último gentil convertido o el último judío gentil de los judíos al cristianismo, entendemos como humanos que Dios cerraría la puerta y vendrían muchas cosas peores a esta tierra. Bien, entonces, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Aquí viene la respuesta. El cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese es importante, el yo soy, porque es lo que Dios le dice a Moisés cuando lo llama a que vaya a Egipto, porque Dios va a ser utilizado como un instrumento. ¿De quién? Del gran yo soy. ¿Cómo le van a decir? ¿Cómo se llama? Dice el gran yo soy, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Jehová, el gran yo soy. Ese es mi nombre. Aquí el Señor le dice yo soy. Y ellos se enojan con el Señor porque le dijo la verdad. Y el Señor, en su infinita sabiduría y su infinito amor, aún el Señor les tolera, porque el Señor no vino verdaderamente a agarrarlos a ellos y avergonzarlos, porque Él es Dios. El Señor quiso es darles salvación y que entendieran quién era Él. Muchas veces el Señor, como ya lo habíamos dicho, en el comienzo le decían:
No digas a la persona que yo te salvé. No le digas que yo te sané. ¿Pero qué hacían las personas? ¿Qué hacía el hombre de Bethesda que el Señor sanó? ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? Tomó su lecho, le fue prohibido que lo cargara por los veladores, porque eran unos veladores de la ley para que se cumpliese la ley. Entonces el Señor Jesucristo dice que estos hombres, cuando vieron a este hombre con ese lecho, lo criticaron y él le dijo, el que me sanó, me dijo, toma tu lecho y anda. Él me lo dijo, vayan a hablar con él. Y entonces, como ya todos lo sabemos, se recordó prácticamente los fariseos buscando la forma de cómo llegar a inculpar al Señor de cosas que no podían inculparle. Vamos a hablar de la autoridad que va con la preexistencia misma de Dios. Respondió Jesús y les dijo, estoy leyendo capítulo 5, verso 19 del libro según San Juan, en este inicio de este cuarto segmento. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vamos a comentar un poco esta lectura. El Señor se está dirigiendo a los apóstoles, se está dirigiendo a las personas que le seguían y escuchaban sus enseñanzas y reconocían que era una persona formada en la ley misma, pero que estaba trayendo un mensaje de gracia. Quizás ellos no lo veían en ese momento, pero era el mensaje de gracia que el Señor estaba en la interpretación de la misma ley, porque la ley iba a ser abolida por el Señor, mas no eliminada, porque en la cruz el Señor pagó por todas las obras de la ley para implantar su gracia, como ya nosotros lo hemos dicho. Pero dice aquí que el Padre le dio un poder a Jesús, de que así como el Padre levanta a los muertos, Jesucristo levanta a los muertos. Él lo demostró. La mujer que iba llorando con su hijo, que ya lo llevaban para enterrarlo, dicen que el Señor paró ese entierro y colocó sus manos y reprendió la muerte, y el hijo y el muchacho vivió y fue tomado por sus padres. La hija del hombre importante también fue sanada. Estaba durmiendo, dijo el Señor, y la levantó, y eso, ese otro milagro de levantar. Y así el Señor va a levantarnos a nosotros y va a llamarnos. Cuando estemos ahí en la tumba, los que partamos de este mundo y estemos en el sepulcro, los que no, que estemos en vida, no veremos la tumba. Porque dice que nosotros vamos a oír y vamos a ser transformados, y el Señor está dando la orden tanto para que cuando se ejecute la resurrección que Él está ordenando, como pasó con estos que estaban muertos, son otros tipos de resurrección que la tiene en la potestad el Señor de ejecutarla. Y eso es lo que pasó allí. Si vemos el caso de Lázaro,
Dice la palabra de Dios que las hermanas de Lázaro estaban angustiadas porque su hermano estaba enfermo y no estaba el Señor cerca. Pero fíjense que el versículo 4 del capítulo 11 de Juan dice: oyéndolo Jesús dijo, ¿qué dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí está un caso de un muerto especial que fue Lázaro. Pero dice el Señor ahí en el grupo, con la autoridad que él tiene, Él dice: esta es una obra que el Padre me la dejó que yo la hiciese, para que ustedes vean que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, que esa muerte era para gloriar a Dios, dice el Señor. Y dice el verso 5, y amaba a Jesús, a María, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y le dice el Señor: y me alegro por vosotros que no hayan estado allí, para que creáis más. Vamos a él, para que crean más en él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Fueron para ver con las hermanas, hacer los rezos que hacían en ese entonces. Conocían el ungimiento de los cadáveres. Pero ellos no se esperaban realmente lo que el Señor iba a hacer, porque el Señor se lo revela es a su hermana, la hermana, y Jesús les dijo: tu hermano resucitará. Verso 23 de este libro que estamos leyendo, capítulo 11. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí hay algo que ella sabía, que la ley lo enseñaba: en el día postrero los muertos van a ser levantados, como nosotros lo creemos también. Por eso es que es importante el tema de la reconciliación, para unirlo con este mensaje. Pero no lo vamos a dar en este mensaje. Este mensaje lo vamos a terminar ya con esta parte de Lázaro. Y dice, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Él le dijo, Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice el Señor a Marta. ¿Crees esto, iglesia Caracas Este? ¿Crees esto, iglesia en el mundo, o quien escuche este mensaje? ¿Crees esto? Que si crees en el Señor te va a dar una vida eterna a nosotros. Dios, en su infinito poder, aquí tiene la potestad de hacer las resurrecciones que Él quiera y cuando quiera. Lo que sucede es que dentro de su plan establecido está incluida la resurrección para los postreros tiempos. Pero resurrecciones como la que hemos hablado y como la del caso de Lázaro, que el Señor le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y seguimos viendo y vamos viendo los versículos. Y dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo:
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se entiende que un cuerpo que ya cuando fallece, por eso es que se preparan los cuerpos para que duren un poco más. Porque naturalmente el cuerpo tiene 3 días para comenzar en el cuarto día a, a corromperse. O sea, a perder esa parte del cuerpo que empieza a oler mal. Y en este caso, ahí lo dicen, ya es 4 días, o sea, que como que 4 días y no lo hicimos la resurrección antes del tercer día. El Señor demostró que aunque ese cuerpo estaba como estaba, el poder de Él era para sanarlo totalmente. Y dice la historia que Lázaro, según en los escritos, murió como a los 63 años, 64. El que tenga mejor investigación lo puede buscar y lo confirma o no lo confirma. Y después me llama, hermano, eran 70 años, 90 años. Ah, bueno, ok. Debe ser que entonces donde lo leí no. Pero eso es lo que dice la historia. Entonces el Señor le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo sabía, y entonces dice, entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Dice que clamó con gran voz, quizás más fuerte incluso que la que yo acabo de mencionar. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Y bueno, mis amados hermanos, ya con este segmento quinto terminamos este mensaje para la gloria y honra del Señor. Que Dios nos siga ayudando, hermano, a todos nosotros, predicadores, y ustedes también predicadoras, alabadoras de Dios, cada uno con su ministerio dado por el Señor. Reconocemos, hermano, que somos hombres que nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. El Señor hace las resurrecciones que Él quiere y cuando Él quiere. Yo lo creo así. Y Cristo vive, hermano, y la iglesia sigue adelante, y la honra y la gloria para el Señor. Dios me lo bendiga. Un gran abrazo. Sigamos con los ojos puestos en Jesús. Dios le bendiga.